he considerado que uno no puede construir su propio futuro si no ayuda a otros a construir el suyo. Tengo una vocación por el servicio público, he hecho una carrera en el servicio público, en la política, peldaño a peldaño, y considero que desde la presidencia de la República, el primer servidor de la nación es el espacio adecuado ahora para poder ayudar a cambiar los destinos de la nación. Por eso quiero ser presidente del Ecuador. Doctora. Henry, usted ha hecho una carrera política peldaño a peldaño, pero la mayoría de peldaños fue en el Partido Social Cristiano o Madera de Guerrero, como lo queramos decir. Y después, públicamente, con el gobierno de Lazo. ¿Por qué termina usted en Construye? ¿Qué pasó con los socialcristianos? Y es cierto que Lazo le ofreció la candidatura de Creo, y de ser así, ¿por qué la rechazó? Yo hice una carrera de servicio público en la Municipalidad de Guayaquil, de la cual me siento plenamente orgulloso. 8 años fui secretario general de la Administración y del Consejo Municipal, sin distingo de carácter partidista, más de forma cívica y de carácter administrativo. Después recibí la invitación, que la cual agradezco, para ser asambleísta por la provincia del Guayas, auspiciado por el Partido Social Cristiano. 8 años como legislador, no como operador, que es uno de los grandes problemas que tiene la República con sus asambleístas. Finalizado el periodo del año 2021, evidentemente no había ya las coincidencias políticas, separo el tema municipal y local, no había unas coincidencias políticas por las cuales yo ya no ejercí ni funciones, no ejercí actividad alguna y me separé del tema partidista. Yo creo que ni yo quería estar con ellos, ni ellos querían estar conmigo. Y es obvio, mire el comportamiento de ese bloque a partir del año 21 hacia adelante. Así que yo preferí tomar otra posición, me dediqué a la cátedra a tiempo entero. El segundo tema, ya 2 años después, ya como independiente y en momentos muy difíciles para el país, no solamente para el gobierno, fui invitado por el presidente Lazo, con quien tenía enormes diferencias, pero había una coincidencia vital a favor del país, de la estabilidad y estar en contra de la anarquía y del caos, para ser ministro de gobierno, como independiente, en favor de mi país. Efectivamente, al finalizar el gobierno, recibí la invitación del expresidente para ser candidato por el movimiento Creo, un movimiento al cual yo nunca he sido afiliado. Le agradecí. ¿Por qué no fui candidato? Porque yo pensaba que había que ir en una gran, digamos, convergencia. No quería ser candidato solamente por esa agrupación política, más allá que le agradezco. Nunca milité en aquella y no hubo ese gran acuerdo como pensaba. En el interín yo ya había recibido la propuesta también del Movimiento Construye, del cual no soy adherente, pero agradezco porque su plan de gobierno, sus posturas, su radicalidad en contra de las mafias, del crimen organizado, su posición vertical a favor de la honestidad, ha hecho que yo pueda estar y pueda representar esos valores. Y asimismo, asumo que ellos vieron en mí un conjunto de ideas, de valores, de propuestas, porque aquí no hay ni alquiler de parte y parte, porque es público notorio que yo no soy hombre de recursos y sí un hombre de muchas ideas. Candidato, bueno, ya vamos a profundizar en el tema de los valores de su campaña y del partido, del movimiento, pero quisiéramos que nos aclare primero cómo fue la elección de la vicepresidenta, qué tanto le conoce usted y cómo piensa trabajar con ello, dado los últimos acontecimientos con el presidente actual y su vicepresidenta, ¿no? Que genera bastante temor, y esto se ha dado en los últimos años. Entonces, ¿cómo garantiza que no vuelva a pasar esto, una pelea entre presidente y vicepresidente, candidato? Diferencias en democracia siempre van a existir. El tema es cómo las vas a sobrellevar, con qué altura la vas a sobrellevar. Lo que ha pasado ahora, las peleas, no es muy distinto a lo que Vistazo
reseñó en el año 61 entre Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena. La diferencia es que era Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena. Ahora es Noboa Sin y Abad. Así de simple. Son las características, gramo a gramo de los personajes. Pero siempre ha sucedido. Esperemos que no se llegue a desestabilizar al Estado por esas diferencias. En mi caso, cuando existan, sabré llevarlas con altura. La vicepresidencia, para mí, la vicepresidente va a ser el consejero principal del gobierno, sin prejuicio que le voy a asignar labores específicas vía decreto ejecutivo en materia de productividad. No digo la etiqueta de lo social, que es donde quieren arrinconar a las mujeres, porque la impronta de mi gobierno va a ser lo social, es transversal, esa es mi marca, ese es mi sello personal. ¿Cómo la conocí a ella? La conocí en su labor de comunicadora. Hace pocos años me entrevistó algunas veces en televisión. Vi que era una persona muy aguda y sagaz. Este año, cuando estaba buscando personas para que me acompañen en la papeleta, la volví a llamar. Nos encontramos y tuvimos algún tiempo conversando acerca de sus posturas de vida, y me llamó mucho la atención su historia personal de vida, su preparación tanto privada, es ingeniera comercial, tiene bastante conocimiento en esa línea, pero básicamente su forma de ver las cosas, de ver el país, de las propuestas. ¿Por qué digo aquello? Porque yo quería a alguien diverso, distinto a mí, de una extracción distinta a la mía, pero con un mismo rumbo compartido. Yo creo que el Ecuador es lo suficientemente amplio y yo necesitaba enriquecer mis posiciones con una persona que no tenga la misma trayectoria exactamente a la mía. Así que tuvimos muchísimas conversaciones. Estoy muy orgulloso de la decisión que ella también tomó. Ella quería dar ese paso. Tuvo algunas propuestas, ella lo ha dicho, y escogió la que representa a Henry Cucalón por valores, por principios. Lo señalé en una entrevista reciente justamente en la revista Vistazo. Lucha, posición de vida. Para mí eso es importante. Creo que es una persona que representa el sentir de muchas mujeres y muchos ecuatorianos. Henry, ¿cómo se descartó posibles candidatos a la vicepresidencia, candidatas del círculo cercano de Villavicencio? Hablemos de la propia viuda que estaba ahí en conversaciones. Bueno, porque es una decisión que solo me compete a mí, a Henry Cucalón Camacho. Nunca hubo ninguna imposición por parte de ningún grupo político, ni siquiera de Construye ni nada. Era una opción que yo tenía que tomar. Nunca me presionaron de ningún orden. Henry, su plan de trabajo se titula Seguridad, Empleo y Futuro. En seguridad, ¿qué estrategias propone usted que sean diferentes a las que ya se han ensayado? ¿Se están ensayando? La seguridad tiene que verse con un enfoque integral. Y si bien muchas se han ensayado recientemente, tiene que haber una política de Estado que tenga continuidad. Yo lo denomino un acuerdo sobre lo fundamental. Esa es la gran convergencia que necesita el Ecuador. No ha de ser que el crimen organizado encuentre un Estado desorganizado como contraparte. Y ahí involucra el Ejecutivo con el Presidente de la República, el Legislativo y fundamentalmente la función judicial. ¿Dónde hay variables? Sí hay. Yo sí voy a aplicar, por ejemplo, la extradición, ya aprobada por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular del mes de abril. Yo sí voy a aplicar la extinción del dominio, que es la mejor herramienta para quitarles el oxígeno al crimen organizado, atacar su finanza, las economías criminales, quitarle los bienes, quitarle los recursos. Eso no muchos grupos políticos lo van a hacer, porque tienen claras relaciones y vinculaciones al respecto. Y ya no va a ser la ley de papel que se aprobó en el año 2021. Ahí por citar un ejemplo. De ahí puede haber muchas referencias en gobiernos o cosas que se están haciendo. Y yo creo que muchas cosas tendrán continuidad y tendré que mejorarlas. Yo no soy de los que considero que entra un presidente y refunda todo. Le voy a poner un ejemplo sencillo y regreso en el plan de gobierno. Todos los tanques que está entregando el presidente Noboa la semana pasada, los compró y la primera parte fueron entregados por el gobierno anterior. Así que yo haré lo mismo. Yo quiero un Estado fuerte. Yo quiero que el crimen organizado vea que en esto no hay cambio de nombres de presidentes, ni ideologías, ni de partidos, sino
un solo frente. Decía, por ejemplo, creo en la cooperación internacional. El Ecuador hoy vive lo que Colombia vivió hace 40 años. Necesita una ayuda, una gran coalición internacional en apoyo financiero e inclusive en apoyo de carácter militar. Hay que aprovechar la coyuntura que tiene el Ecuador. Una de las pocas cosas entre las cuales los demócratas y los republicanos están de acuerdo es en el Ecuador. Y habrá que aprovechar que el próximo secretario de Estado, el senador Marco Rubio, debe ser la persona más empapada en asuntos latinoamericanos. Y en Ecuador, el senador sabe quién es quién con los dos nombres y con los dos apellidos, por si acaso. Así que lo conozco bastante bien. Así que vamos en esa línea. Creo también, y esto no lo pueden decir todos, porque recuerden que hay un grupo político, que es el correísmo, que denosta de ese tipo de cooperación. Fueron ellos los que no permitieron la renovación del acuerdo de utilización de la base de Manta, base ecuatoriana, siempre ecuatoriana, por parte de los norteamericanos para combatir al narcotráfico y el crimen organizado. Así que no todos pueden decir absolutamente lo mismo. Quiero también un tema para mí muy importante. Yo lo tengo en mi plan de gobierno, el tema de la seguridad fronteriza. Tengo que reconocer que lo he mejorado revisando las propuestas del ex candidato Jan Topic y lo he denominado escudo ecuatoriano, con referencia al uso de la tecnología, la intervención militar fronteriza especial con toda la tecnología del caso para armar esta defensa. Tengo temas también que van en la línea de la militarización de los puertos públicos y privados del Ecuador, en un gran acuerdo inclusive a nivel de América Latina, porque desde ahí está saliendo la droga y todo el tipo de actividades ilícitas, principalmente hacia los puertos de carácter europeo. Tengo una línea muy clara de combate contra la extorsión, con la creación de la Unidad Especial de Acción contra la Extorsión. Me diferencio porque yo propongo también crear fiscales, no digo jueces, fiscales sin rostro para delitos de crimen organizado. Ahí le doy una primera gran parte donde hay algunas diferencias y en otros voluntad política de aplicar un ordenamiento jurídico que se ha venido cambiando en los últimos años. Me gustaría retomar un poco el tema de la credibilidad. En un país donde la población tiene muchísima desconfianza a los políticos, a la asamblea, ¿qué ha hecho usted para ser candidato presidencial, para ganar esa confianza? ¿Y no cree que eso se resta un poco en su paso del PSC, creo, y ahora Construye, que dice que no se afilia? PSC y Construye. Creo No. ser. Se puede estar en un gobierno, no ser afiliado a ningún partido político. Básico, número 1 de ciencias políticas y de ciencias de Estado. ¿Usted cree que todas las personas que trabajan en un ministerio son parte de un proyecto partidista? No. A veces sí, pero no necesariamente. Si uno revisa los gabinetes del presidente Febres Cordero, del presidente Borges Durán Ballén, no necesariamente eran del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y de esa cosa denominada el PUR. Así que mejor no entremos en esa calenda porque sí se puede hacer. Si hay gente independiente, acabo de revisar un libro aquí atrás, el primer presidente del milenio, un caballero, Gustavo Noboa, ¿de qué partido eran los ministros? Así que no necesariamente es excluyente una cosa de la otra. Y más cuando estuve 9 meses por defender valores democráticos ante una arremetida conspiracional que no tentaba solamente contra el gobierno, sino contra la sociedad y el Estado. Ahora, del socialcristianismo yo recojo lo positivo. La transformación que hicimos en Guayaquil, en la cual yo creo que contribuí con un granito de arena. Y mis intervenciones en el Congreso. En 8 años tuve más de 200 discursos. Ahí está mi pensamiento económico, mi pensamiento político y mi pensamiento jurídico. Jamás me habrán encontrado llamando a un juez, cosa rara, ¿no? Hablando del Partido Social Cristiano, jamás llamando a un fiscal. Yo destituí a un fiscal general que era una pieza ajedrez del correísmo, el señor Carlos Vaca. Destituí al señor José Serrano, que era otra ficha que tenía esta gente ahí, y jamás he estado involucrado en un caso de corrupción. Siempre defendiendo valores, siempre defendiendo principios. Y ahora he acogido una propuesta del movimiento Construye, un movimiento relativamente nuevo, tiene postulados interesantes y estoy orgulloso de poderlo defender. La credibilidad tiene que ver con la integridad, la absoluta coherencia entre lo que se piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace. Por mis ejecutorias, no exenta de errores porque los he cometido y esa es parte de la experiencia,
es que el pueblo ecuatoriano me conoce y algunos grupos, por eso es que han buscado mi contingente. Porque asumo que es eso, porque no ha de ser que yo creo en el personalismo, que nunca lo he creído, ni tengo una billetera, ni corrupta, ni improvisada. Así que vieron esas ejecutorias. Mi forma de defender la democracia, mi forma de legislar, no de operar, fue la que me ha conllevado a ir subiendo escaño por escaño. Igual que cuando fui secretario municipal, fue mi amor a la ciudad de Guayaquil, fue mi conocimiento a la ciudad de Guayaquil, fue mi entrega a la ciudad de Guayaquil la que me hicieron que sea diputado, porque recuerde que yo no he sido ni familiar, ni socio, ni vecino de nadie con que yo haya trabajado en la cosa pública. Doctor, Henry, escuchándole este plan para la seguridad, que es una de quizás la mayor preocupación que tenemos los ecuatorianos, me recuerda pues a este escudo tecnológico que era para determinar qué entra y qué sale de nuestras fronteras. Eso ya lo propuso Lazo y el secretario de Seguridad de ese entonces, Diego Ordóñez, hablaba de lo mismo o algo muy similar. ¿Por qué es que no se ha podido entablar eso y en qué se va a diferenciar usted para ponerlo en ejecución? Primero, en la experiencia. Yo tengo muchísima más experiencia y decisión de la que tuvo Lazo cuando llegó a la presidencia. Solo como anécdota histórica nomás, ¿no? Creo que mi personalidad, recia personalidad, es bastante distinta. Yo sí entiendo lo público. Yo sí entiendo de que en esa materia una cosa es pensar en un trato de gobierno-gobierno y otra en licitación. A mí no me van a amanecer, pues. Yo tengo 25 años ininterrumpido en manejo de la cosa pública. Punto número 1. Punto número 2, también ahora hablando de ciertas cosas. El Ecuador del 2024 es muy distinto al de hace pocos años. En seguridad recién ahora hay una conciencia global de qué es lo que tenemos que hacer como país. También ahora tenemos claro cuál es el nuevo rol de Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna. Una propuesta que tuvo Lazo y que se terminó tramitando y aprobando en consulta popular en abril de este año. No sé si el gobierno lo entendía o el presidente de la República actual. Ese es un cambio sustancial. Yo comprendo la cosmovisión de las Fuerzas Armadas. Tercero, muchos candidatos pueden haber hablado del tema. Yo tengo una ventaja también, pues yo no soy dueño de ninguna cámara, pues no. Yo sí sé privilegiar lo público y yo no tengo ningún conflicto de interés. Así que voluntad política existe. Creo que también hay mayor madurez de los actores, de los roles que deben tener. Recordemos como de pasada, y ustedes son fuente de información de primera línea y con credibilidad. Al año 22, no le digo la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, los que creen que saben de política, no sabían si los nombres de estas bandas eran simples pandilleros que por ahí asaltaban y mataban, y ahora, 2 años después del 22, la gente está consciente que son carteles del narcotráfico. La sociedad comprendió la magnitud del problema. Hace 2, 3 años, cuando se les hablaba de esto, pensaban que están las novelerías, ahora es necesidad. Ahora se sabe que hay estos controles con tecnología, que son controles, por ejemplo, de reconocimiento facial y tantas otras cosas, porque ahora entendemos todos, con diferencias por supuesto, la magnitud del problema. Antes, cuando se le dieron ataques terroristas al gobierno pasado, pensaban que era un tema casuístico. Ahora, gracias a Metástasis, sabemos cuál era el alcance, que llegó a su cenit el día 9 de enero con el ataque terrorista que sufrió TC Televisión. Y en algo se pudo entender que hay una política de Estado y hubo inclusive apoyo al gobierno actual, más allá de las legítimas diferencias que existen. Entonces, la realidad es otra y yo sí tengo claro cómo es el tema de la contratación pública no a dedo que se debe hacer en este tipo de temas. Como ahora también el tema de la cooperación internacional. Reitero, este no es un asunto de delincuencia común agravada en las Navidades como sucede hace 40 años. No, nos estamos enfrentando a carteles del narcotráfico con prácticas de carácter terrorista, ¿no? Claro, dice usted que no le van a madrugar. ¿Le madrugaron al expresidente Lazo? ¿en qué sentido? En el sentido de que no sabía. En tema de seguridad creo que hubo algunos avances que se van a ver en el tiempo. Muchas de las cosas, el repotenciamiento de Fuerzas Armadas lo hicieron ellos.
Muchos de los temas de cooperación internacional volvieron a ser posibles gracias al presidente Moreno, al presidente Lazo. Ojo, esto no es de noche a la mañana, me explicó por un tema muy particular del tema de la contratación con el tema de Israel. Pues yo sí le digo que sé la diferencia de qué es contratar de gobierno a gobierno cuando es una licitación. Ejemplo particular. Todos han tenido sus aportes y todos han tenido sus fallas. La historia los va a reconocer. Lo importante es que desde esos presidentes adelante yo puedo decir que no han pactado con el crimen organizado y con el narcotráfico. Eso es importante. Ahora, yo tengo mi propia visión, tengo mi propia personalidad, tengo mis propias experiencias. ¿Hasta qué punto es factible la contratación de gobierno y el apoyo de Israel que está embarcado en una guerra con demasiados frentes? Justamente por eso es que ha habido ciertos atrasos en la entrega de equipamiento que se ha comprado muchísimo producto del tema de la guerra. Por eso las entregas paulatinas de los temas de los tanques, por así decir, más allá que el año pasado se alcanzó a entregar miles de fusiles al ejército ecuatoriano de procedencia israelí. Siempre va a haber la mejor de las cooperaciones, pero yo en este sentido tengo apertura total, ojalá que también haya con Estados Unidos, que es nuestro principal aliado. Apertura total en el tema, es un buen punto. Tanto que sé, que el resto no sé si sepa, justamente el Lego de los tanques. No saben ni cuántos fueron los que se compraron. Hay unos que aprendieron ahora en el solio presidencial, pero yo sí sé, porque yo me he dedicado a lo público y sí entiendo la cosmovisión de las Fuerzas Armadas, por si acaso, ¿no? ¿En qué medida nos estamos acercando a ser un narcoestado? En las últimas semanas hemos estado hablando de esta palabra. Recordemos, Pancho Huerta lo alertaba ya hace más de 15 años. Hablaba de lo mismo. Usted estuvo candidato en el gobierno de Lazo, creo que pudo ver de cerca de esto. Recordó en este momento el caso Metástasis, estamos hablando también del caso Purga. ¿En qué medida estamos dentro de un narcoestado o estamos en estas vinculaciones de narcopolítica? Me acuerdo Otra pregunta, perfectamente. y otra pregunta ahí, Henry, que quería de una vez que decirle, ¿de dónde saca usted los datos, por ejemplo, el tema de puertos? ¿Hay alguien asesorándole en el tema de seguridad? Porque recordemos que no son datos que son tan fáciles de encontrar o de dónde usted está recopilando todos esos datos. A ver, vamos por partes. Primero, me acuerdo perfectamente cuando hace algunos años, después del tema de Angostura, el doctor Francisco Huerta Montalvo señaló el tema del gran peligro que representaba para el Ecuador y su democracia ser un narcoestado. Muchos no le prestaban atención. Inclusive el gobierno de ese entonces, poco más lo declaró persona no grata. Cuando él estuvo, esto nace del tema del informe de Angostura. Yo tengo perfecta memoria al respecto y he leído también las publicaciones y principalmente de Economist. La institucionalidad del Ecuador sí ha sido penetrada por el narcotráfico sin duda alguna. Muchos municipios del país ahora, estos son datos públicos porque yo sí leo vistazo desde los 9 años de edad y leo 3 periódicos al día desde los 10, así que sí leo, sí tengo conocimiento al respecto. ¿Qué es lo que señalan? Contrataciones públicas. Ahora, las mafias del narcotráfico contratan directamente con algunos municipios del país, por citar un ejemplo. Entonces, de ahí es que proviene la información. ¿Qué es lo que yo creo? Si no tenemos un acuerdo de país, y yo no voy a renegar de lo que han hecho los 3 últimos presidentes, Moreno, Lazo e inclusive Noboa, que lo bueno lo continuaré y lo mejoraré. Y en muchas cosas tiene que haber una posición de país. Yo no voy a medrar del sistema atacando ciertas cosas solo buscando unos votos. Eso lo único que hace es debilitar al país y su posición contra el crimen organizado. ¿Sería un narcoestado hoy si tuvieran posesión inclusive de la presidencia de la República? Pero estamos en vías de eso y eso es lo que tenemos que evitar. Han llegado hasta el Congreso Nacional, han llegado a las Cortes, han llegado a la Judicatura, han llegado a muchas posiciones en gobiernos locales. No es un accidente la sentencia contra ese sátrapa de Wilman Terán en el tema de Metástasis, que refleja el entramado entre la delincuencia organizada, narcotráfico,
malos operadores de la justicia con relaciones con partidos políticos. Eso también se refleja en purga y en plaga. Entonces, es grave la situación como nunca antes vista porque no solamente hay hechos aislados, ya se quiere ser parte de una estructura. Pero para ser narcoestado en todo el sentido literal, que es lo que tenemos que evitar, deben tener el control total, inclusive del Ejecutivo y sus más altas cabezas. Eso en cuanto a la definición. Segundo, obvio que tenemos asesoramiento en este tema más allá de los propios. Y solo como una anécdota, en el plan anterior de trabajo de Fernando Villavicencio, candidato de Construye, ya señalaba el tema de la militarización portuaria. No digo operación militar, no. Esos están concesionados en un caso y hay muchos que son privados, pero sí la militarización. En otros aspectos que lo conozco, sí, obviamente, porque por algo me ha servido la experiencia pública, que en mí no es un accidente, sino una decisión de vida, inclusive el tema de la Unión Europea. Tuve varias reuniones con la Unión Europea aquí en Ecuador, justamente por todas las informaciones que se tiene de cómo sale de puerto a puerto, inclusive en Amberes, todo el tema del narcotráfico. Así que eso es parte de los planes integrales que tienen Fuerzas Armadas, que yo sí me los he leído, valga la aclaración, porque Fuerzas Armadas, institución a quien yo voy a respaldar, voy a repotenciar y los voy a respaldar en la nueva visión que se tiene los planes, sino que hay que leerlos en el tema de la seguridad fronteriza. Son planes que están a mediano y a largo plazo, porque aquí hay grandes metas. Y aprovecho para decir algo. Si ustedes se fijan, parte del repotenciamiento militar ha cambiado. En vez de tanques, se tiene tanquetas. Por citar un ejemplo, unidades aéreas de transporte, entre otras. Pero a la par, en un plan que debe comenzar a largo plazo, tengo que repotenciar también todo lo que es para defensa, inclusive de carácter territorial. Todo eso está en los planes que yo como ciudadano les he leído y también los he leído como ministro de Estado. Siempre me he preparado en esa línea. Para enfrentar inseguridad, para repotenciar Fuerzas Armadas, para generar empleo, como es el segundo punto de su plan de trabajo, se necesita reactivar la economía. ¿Qué nos propone para eso? Prender los motores de la economía. Aquí viene un gran tema de carácter conceptual. El Estado en que yo creo es un Estado fuerte. He dedicado mi vida a lo público. Creo en el rol del Estado. Seguridad, educación y salud que funcionen para todos, principalmente para los que menos tienen y para las clases medias. Toda la reactivación económica viene de la mano del sector privado, la iniciativa privada. Ese es el que prende los motores de la economía, a la cual le voy a dar fuertes incentivos a la inversión. Desde ahora les digo, yo no voy a caer en la demagogia de decir que voy a bajar el IVA al primer minuto del gobierno. No, yo voy a dar los incentivos suficientes, le voy a dar el oxígeno a la economía. Sí voy a bajar el ICD, que es otra cosa, que es un impuesto que castiga el ingreso de divisas, no al egreso de divisas, no a la salida de divisas. Y una vez que estabilice la economía, podemos estar hablando de una rebaja del tema del IVA. El Ecuador necesita esos recursos. Pero quiero seguir con el tema privado. Gran plan de infraestructura, de todo orden, vial, de vivienda, popular y no popular, de la mano de la vía privada. Eso es un dinamizador del tema económico, de primera línea. El Estado conmigo solo se dedica a regular, no estrangular a la iniciativa privada. Todo se va a ir, todo, sin excepción al régimen de concesiones y delegaciones privadas. Y voy a ir de la mano con algo que estamos viviendo. En el tema energético, que yo propongo la liberalización del sector energético, sin restricciones, sin límites, eliminando el carácter estratégico de sectores que tienen en la Constitución cuando no hay nada más estratégico que el bienestar de los ciudadanos. No solamente que va a hacer que no nos falte la energía, creo un Estado fuerte en las tres ramas que le dije. En todo lo demás yo no creo un Estado que compita con los privados. Y para eso va a venir un ajuste, sin duda alguna, menos en esas áreas donde yo lo voy a fortalecer. Yo creo en la protección social. Yo voy a tener más policías, más médicos, más profesores. Pero en otros lados se viene un recorte del derroche del gasto público. Gastos absolutamente superfluos que no tienen razón de hacer y ahogan la economía ecuatoriana, pero jamás en esas áreas. Y aprovecho también para decirles algo. Parte del tema
del necesario ajuste y ponerse el cinturón primero el gobierno, no a los ciudadanos, involucra el tema de subsidios absolutamente ineficientes que no van a los más pobres, que terminan contribuyendo a actividades ilícitas, y esos recursos no solamente que van a dejar de chorrearse y de medrarse de la economía pública ecuatoriana, sino que de ahí saldrán los fondos para fortalecer los 3 sectores que les digo, porque me comprometo a no aumentar más impuestos, pero ustedes me adelantan, me van a decir de dónde va a salir la plata. Señores, esto no es de magia, va a salir entre otras cosas del recorte en gastos que no tienen razón de ser y en subsidios ineficientes. Diciéndole la verdad a la gente, va a haber los recursos para la protección social en las 3 áreas que les estuve indicando. ¿Qué recortes haría? ¿Cuáles son esos gastos innecesarios que actualmente se hacen? Si usted separa salud, educación y seguridad, que tienen que ser repotenciados tanto en su personal, que para mí es una inversión, estoy hablando de necesito inclusive más médicos, profesores y más policías y militares también. ¿Eh? Yo no soy de esos que creyeron que después de la firma de la paz con el Perú, poco más tenemos que hacer con el debido respeto. Costa Rica, Costa Rica, cuando tenemos carteles del narcotráfico que tienen amenazado ya no al Estado, a la sociedad misma. No, yo creo en el repotenciamiento y en salud y educación también. Miren, solo en el tema del sector público, del Ejecutivo, hay muchas entidades y muchos gastos que no tienen razón de ser en todo orden. Ahí viene un ajuste de cuentas. Pero en el tema de los subsidios, voy a ser muy enfático al respecto. Evidentemente hay que subsidiar correctamente y focalizadamente el gas desde el primer día. Los otros subsidios, principalmente el del diésel, no tienen razón de ser. Aquí hay un gran negocio que tiene también parte de la conspiración contra el tema de la generación energética privada, es que aquí hay mucha gente que les juega el número de la importación de derivados, entre los cuales está el tema del diésel. Ahí hay grandes mafias al respecto, con lo cual el Estado no tiene por qué estar gastando recursos que son para los más pobres y que son para las áreas de protección social. Así que sí, vamos a luchar con eso, menos en esas 3 áreas, que para mí no son gastos, son inversión social. Doctora. Henry, todos los planes suenan interesantes, pero contra eso se contrapone las encuestas. Al parecer estamos ante un reprise, si creemos en las encuestas, entre el correísmo y el novoísmo. ¿Qué posibilidades cree usted reales tiene, construye y usted como candidato? Yo creo que el Ecuador es mucho más que el correísmo y el novoísmo. Es mucho más inclusive que los correístas y que los anticorreístas, que se vuelven también salvajes. Evidentemente contrasto contra esa posición política. En el momento que yo lucho contra la impunidad, automáticamente estoy luchando contra el correísmo. Así que el país merece más alternativas, y no solamente a nivel presidencial, a nivel legislativo, en el día a día. Porque si no, mejor apaguemos esto, cerremos la puerta y nos vamos. No, yo no estoy aquí y no me involucré en lo público, en la política, para hacer loas de ese simplismo. Ya tengo algunos años y algunas heridas al respecto. Y si hubiera sido así, solo como anécdota, el actual primer mandatario ni siquiera se hubiera inscrito, porque aparte de una mediocre diputación, del cual la gente se enteró de su existencia por un viaje a Rusia, nada más, entonces mejor que no se hubiera ni siquiera inscrito. Y el hecho cierto es que hoy día es jefe de Estado. ¿Ya? Así que todos tenemos el mismo derecho. La campaña como tal comienza el 5 de enero. Y el 5 de enero comienza la etapa de la conquista del voto. Y en mi caso yo estoy tranquilo, estoy consciente, porque yo no soy un pirata. Por ahí dicen que la encuesta no la encuesta. Yo respeto todas. Yo no voy a andar con esa cantaleta, el carnihueso, etc. Me gusta entrar en desventaja. Soy un hombre sin cálculo, soy un hombre que me doy por entero a mi país. Pero yo estoy tranquilo, porque nadie ha puesto en discusión que tengo las características para ser candidato a presidente. Yo no soy ningún aventurero. He hecho una carrera política. Puede ser que estén o no estén de acuerdo con mis posiciones, con mis ejecutorias, con mis discursos, con mi forma de ver el país y con mi forma de ver el mundo. Pero las conocen. Ahora lo que tengo que hacer es que más gente conozca esa posición. Yo soy muy conocido en ciertos niveles informativos. Yo necesito que el resto del país
me conozca. Y prefiero eso a ser enormemente conocido y enormemente odiado. Así que yo tengo un alto nivel del tema de crecimiento. Y mientras hago eso, ir a la conquista del voto, como denominan los cientistas sociales a partir del 5 de enero, yo sigo haciendo lo que he hecho toda mi vida. Pelear por conceptos, defender causas, representar a la gente común. Ir todos los días a entrevistas, ir todos los días donde los ciudadanos, escuchar sus apoyos y sus críticas, debatir, contrastar, ganar y perder posiciones. Yo soy un político a carta cabal. Entonces, para mí esto no es una novedad. Para mí este es un gran desafío. Y qué bien que sea como todo en mi vida, en una posición adversa. Yo he luchado siempre contra la adversidad y nunca me he dejado amilanar. Si yo hubiera tenido algún tipo de cálculo o creyera en cantos de sirena, no hubiera sido, pues, los últimos 9 meses ministro de un gobierno que estaba prácticamente caído, porque entró ahí en una vorágine entre conspiraciones más los propios errores que cometen los gobiernos, siempre pensando en el país. Y justamente esa intervención en ese ministerio, no en el partido político, es lo que me tiene hoy de candidato, porque yo no es que me vi al espejo, consulté con mi papá o con la chequera de mi papá y decidí ser después candidato a la presidencia de la República. Esto para mí ha sido, insisto, peldaño a peldaño. Y lo mismo me pasó cuando fui diputado. Usted sabe lo que he sido diputado social cristiano el 14 de mayo del año 2013, ¿no? En la ciudad capital, ¿no? Y tener que defenderme con las neuronas, por así decir, y por los conceptos, ¿no? Así que a mí nada se me ha sido fácil en la vida, ¿no? Bueno, pero en esta era en que la experiencia es súper importante, la calidad moral es importante, pero parece que lo que impera es la narrativa. ¿Quién vende la mejor narrativa en las redes, en el TikTok, en todo eso? Y eso como que de alguna manera no empata tanto con Henry Cucalón. Pero bueno, es más fácil que una persona como Henry Cucalón, que tiene conceptos, tiene experiencia, tiene, ¿cómo es que le llaman ahora esta palabreja? Contenido, ¿no? Es más fácil que yo me mueva a lo otro, y lo estoy tratando de hacer, que los que viven en eso traten en 60 días de leer 700 vistazos. ¿No le parece? ¿Cuál ejercicio es más fácil? Claro que sí, ojalá el lenguaje que es reflexivo de su parte pueda encontrar la narrativa adecuada en esta época. Narrativa y el relato y el contrarrelato. Es verdad, vivimos épocas y no solamente el Ecuador, estoy consciente de su reflexión, doctora. Las democracias en el mundo corren peligro. Las democracias como tal están muriendo, ¿no? Y en esa línea, los grandes problemas son el populismo, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, la polarización deliberada de por sí de sociedades que tienen sus complejidades y el régimen de la posverdad, las 3P, como señalan diversos autores. Sé ese desafío y por eso yo quiero aportar. Obviamente que quiero ganar, obvio, quiero vencer, quiero llevar esta propuesta del país y materializarlo, no vendiendo humo, decir que solamente con que yo me pare se arregla todo. No, no, no. Un presidente, un jefe de Estado consciente sabe que lo que va a hacer es sentar las bases de lo que va a ser un proceso de cambio. Pero por eso estoy aquí, porque quiero también luchar por esos conceptos y por esas ideas. Por eso justamente, cuando terminé la diputación, al día siguiente, a los días siguientes, no me hice para atrás, no me escondí como hacen casi todos los legisladores. Fui a contacto directo. Y ahora que terminé el Ministerio de Gobierno, cuando normalmente los ministros también quieren estar fuera del radar, a los 3 días también volví a ir a contacto directo, por citar un ejemplo. Yo siempre doy la cara y siempre voy a luchar por la democracia en mi país, sea cual fueran los resultados electorales. Mire, la carrera de los políticos siempre tiene más derrotas que victorias, ¿eh? Después cuando están en un saco, como diría Carlos Rosemena, puede ser que la gente los reconozca. Y yo estoy consciente absolutamente de aquello. Por eso quiero dar mi contingente a favor de las grandes causas del país. Y esta, la postulación a presidente, la cual agradezco
es la mejor oportunidad para poder hacerlo. Henry, usted ha hablado de conquistar el voto y el tema de que usted maneja súper bien el debate de ideas y nosotros lo conocemos, pero usted sabe que una campaña también es recorrer el país, que la gente lo conozca más allá de los medios y que muchos medios no logran llegar a todos los lugares. Y en ese sentido, yo creo que usted sabe que lo que se gasta en campaña son millones de dólares. Mucho dinero que el CNE nunca puede auditar. En ese sentido, la pregunta, Henry, es, ¿cómo va a financiar su campaña? ¿Cuánto más o menos va a costar su campaña? Y si también nos puede dar un comentario de que se ha hablado mucho de que ahora las campañas las financia el narcotráfico, ¿no? Primero, mi campaña es y será austera. No tiene que ser de otra manera. Primero, porque es público y notorio que en mi caso y el de mi familia, mi esposa, no somos gente de altos recursos económicos, no somos herederos ni hemos robado nada a nadie, ni privada ni públicamente. Somos dos profesionales que vivimos de nuestros salarios. Entonces tiene que ser austera. Los miembros de Construye es igual. Aquí no hay mecenas, no hay enloquecidos por el dinero, frase muy en boga en el cuarto velasquismo, entonces no tiene por dónde. Yo no represento un interés económico en particular, entonces la campaña va a ser austera y creo que tiene una lógica. No ha de ser que el pueblo ecuatoriano esté sufriendo una de sus más graves crisis económicas y vayan y le estampen en la cara una campaña millonaria, así le tuviera, sería una muestra de indolencia, por decirlo menos. Primero. Segundo, yo he venido recorriendo el país en esta pre-campaña, está en los medios, tanto los tradicionales como en las redes sociales. He recorrido gran parte del Ecuador escuchando, yendo a los medios de comunicación. He dado una vez a la semana en alguna parte de mi querido país ruedas de prensa. Entonces me estoy haciendo conocer. Es obvio que el tema de la influencia de los recursos, inclusive si fueran bien habidos, es muy importante al nivel del conocimiento. Solo así se explica cómo desconocidos multimillonarios de la noche a la mañana pasan a ser conocidos de buena o de mala manera. Muchos de estos aportes iniciales vienen del propio peculio, que no han sido nada extraordinario, son básicamente movilización, porque el resto es neurona, mucha garganta, 3 a 4 entrevistas al día, y obviamente el apoyo del tema de los militantes y de los diversos candidatos que tiene Construye a lo largo y ancho del país. El día de viernes de esta semana salió una nota en El Expreso, periódico que nos toma la lección todos los días lunes. Soy de los pocos que contesto todo, valga la aclaración. Pero sale lo que ha sido el gasto en materia de esta precampaña a nivel de redes sociales. Fíjense en cuánto está el candidato Cucalón. Está entre los últimos, con valores ínfimos al lado de las campañas de carácter millonario. Así que vamos a hacer de la manera mucho más efectiva. ¿Qué es lo importante? Que es de dónde no se puede recibir el dinero. No solamente actividades ilícitas de narcotraficantes, y yo combato al narcotráfico de las actividades ilegales. Nosotros los de Construye y Henry Cucalón no somos por los candidatos de la mafia. Se nota legua, solo con la parada y con la postura. Tampoco de contratistas públicos, lo cual está expresamente prohibido de toda la vida. Así que sí le puedo decir de dónde no va a venir el dinero. Y lo más importante, inclusive cuando comience la campaña, que va a ser la última que cuente con el apoyo estatal a nivel del voucher, porque parte de los candidatos piensan que le dan dinero, no, le dan un voucher de canje para efectos de prensa escrita, televisión, radio y vallas. Es una oportunidad, más allá que estamos combatiendo con algunas chequeras millonarias, de las cuales unas son corruptas, siempre verá usted efectividad y austeridad. Porque no es ser de la noche a la mañana, y eso se nota porque al igual que la tos, el dinero no se puede esconder, que el candidato Cucalón aparezca con millones y millones de dólares en publicidad y en derroche. No va a ser, así que lo vamos a hacer de la forma más efectiva posible. Como catedrático, usted no estaba de acuerdo con la muerte cruzada. Como ministro de gobierno, la recomendó al presidente de la República. En un gobierno suyo, ¿qué usted haría para evitar llegar a una muerte cruzada? Varios aspectos, sí, no solamente como catedrático, como diputado que me expresaba a través de mis discursos,
Nunca me gustó mucho la figura porque considero que es una figura propia del parlamentarismo europeo y nosotros vivimos una república presidencialista. Sin embargo, está bien en la Constitución. Una figura hecha para no ser utilizada. Es lo que en ciencias políticas se denomina la figura del detente. Es como una advertencia mutua para no ser utilizada, de un lado y del otro. Eso como concepto, sigo pensando exactamente lo mismo. En el caso particular, la situación de inviabilidad democrática que existía, que iba más allá de la fiscalización y control político que un Congreso puede hacer al Ejecutivo. Ahí había una conjura. Al presidente Lasso había que derrocarlo desde el primer día. Postura con el cual yo nunca estuve de acuerdo, pese a que tenía muchas diferencias con el candidato y con el posterior presidente Guillermo Lasso, que eran públicas y notorias. La situación llegó a tal punto, es más, yo pensé, y lo dije en varias entrevistas en Ecuavisa, que el presidente debió haber activado la disolución parlamentaria en los primeros meses de su gobierno. Por excepción, no gustándome, para hacer un recambio democrático de las fuerzas políticas y porque el otro Congreso nunca iba a aceptar absolutamente nada. ¿Qué pasó cuando fui ministro de Gobierno? Yo quise entablar un diálogo con las fuerzas políticas. Eso estaba ya demasiado ídose la ruindad, por decirlo menos. ¿Ya? Y peor con un conspirador de baja ralea como ese Sosa Quisela, que era presidente del Congreso, que quiso ser inclusive encargado del poder, ¿no? Eso estaba absolutamente consumado. Yo llegué a la tesis mucho tiempo antes inclusive del juicio. Varias cosas le dije al presidente Lasso en ese momento. Primero, con juicio o sin juicio, van a intentar derrocarlo cuantas veces sea necesario. No les importa la democracia, no les importa el crimen organizado, no les importa la economía. Y dos, estaba convencido que inclusive, más allá que el juicio político no estuvo fundamentado, el tema de Flopec, porque por eso fue que se le enjuició, por Flopec, no por ningún tema adicional, por Flopec, por un contrato suscrito por el anterior gobierno y que en ese gobierno habían mejorado la situación económica de Flopec. Pero vamos a qué haría No, usted para es que déjame terminar, es que yo soy yo, no soy el otro señor, pero déjame terminar, ¿por qué? Porque la inestabilidad iba a continuar inclusive si no prosperaba el juicio político. Entonces el pueblo ecuatoriano no tenía por qué pagar los platos rotos. Y si bien fue una salida democrática y constitucional que nos llevó a tener un presidente electo en las urnas, caiga bien o caiga mal, no era el plan que tenían los conspiradores. Ahora bien, yo entraría a foja cero. Mi diferencia es que yo pondré las cartas sobre la mesa. Yo sí he sido legislador, yo sí puedo acordar. Yo soy una persona que no soy sectaria, yo sí puedo hablar entre la izquierda y la derecha. Y tengo una línea roja, que es la que no tuvo pues el presidente Noboa, que hoy día veo que saca un tuit donde le dice a Correa samba canuta. Pero lo mismo que le dice a Correa hoy día fue lo mismo que estaba en noviembre del año pasado. Ya era el mismo sentenciado, ya era el mismo corrupto, ya era el mismo del caso de soborno. Pero él ahí sí se hizo el gringo. Se hizo el gringo hasta cuando también quiso ser candidato del correísmo, valga la aclaración. Sino que a veces se hace como el que se olvida. Entonces, yo sí puedo acordar. Yo no voy con ninguna tara. Ahora bien, si no quieren acordar, si solo les interesa la impunidad, si solo les interesa no un debate de ideas, sino un debate de rejas, pues señores, hay varias alternativas. Una, nos vamos a la constituyente para hacer un recambio total. A mí no me importa inclusive mi permanencia en el poder. Y segundo, si yo noto, y yo sí sé de política, más allá que me he equivocado, si yo noto que en vez de oposición hay obstrucción, señores, se las aplico de entrada la muerte cruzada. No oposición. Yo no tengo ningún problema que fiscalicen a mis ministros. Valga la aclaración, yo nombraré ministros de Estado, ¿no? No muchachos de hacer mandados. Primera precisión histórica. Cuando me refiero a muchachos no tiene nada que ver con la edad. Me refiero con la actitud sumisa que tienen algunos que no pueden ver ni siquiera a la cara a los presidentes. Les tienen miedo y tienen el yes man clavado aquí en la frente. Yo nunca he sido así. Y creo que mis ejecutores hablan de eso. Yo no me dejo mandar, sino solamente el pueblo, del cual voy a ser su primer servidor. Así que tengo herramientas democráticas para conversar, para proponer un plan de país y tengo las herramientas constitucionales y legales también para hacerme respetar. Y una precisión histórica. Muchos de los temas que tratamos en la Asamblea a favor de los derechos de participación se hicieron entre la izquierda y la derecha, para los que les gusta el tema ideológico. A mí también me gusta, pues soy lo suficientemente pragmático también. ¿Cuál es el problema que han vivido estos últimos años? Y lo que vivió Lasso, y espero
que no vive el presidente Nova, porque por esas riendas yo no voy. Yo hago una oposición de altura, racional y propositiva. La izquierda ha cogido algunas ideas de la economía social de mercado con respecto al rol de la empresa privada. No. La derecha se ha hecho un poco más de avanzada en cuanto a los derechos de las minorías, los derechos de participación de la mujer. No. En lo que se pusieron de acuerdo, y parece que les fascina, hay un morbo, es Consejo de la Judicatura, Justicia, Fiscalía y Consejo de Participación. Con eso conmigo no cuenten. Si la izquierda y la derecha se tienen que unir para los acuerdos necesarios, como fue en su momento fortalecer la dolarización, que hasta las comunistas más acérrimos defienden la dolarización el día de hoy, como fueron los acuerdos de la paz, como deben ser los acuerdos por la seguridad, bienvenido sea. Conmigo no cuenten para el tema de estar poniendo fiscales para que hagan agendas de turno. Ahí están mis diferencias, por eso yo estoy donde estoy y ya no estoy donde no debería estar, porque yo sí tengo un pensamiento distinto en esa materia. Yo no le estoy diciendo a vistazo una cosa en público y después ando marrullando a ver cómo pongo vocales en la judicatura, ni viendo cómo ando sanganeando poniendo fiscales. Eso conmigo no va. Y a diferencia de los nobles que están de candidatos y el actual presidente, yo ya tengo credenciales que demuestran aquello, porque en campaña todo el mundo dice muchas cosas. En mi caso, yo ya tengo ejecutorias que me respaldan en ese sentido. Candidato, si usted ganaría, y justamente lo que está hablando sobre estos muchachos elegidos como ministros, ¿quiénes formarían parte de su gabinete? Tomando el tema de seguridad que es tan importante, ¿ha pensado un nombre en parte de su asesoría entre esas personas? Y una cosa más, ¿su asesora también sería María Paula Romo? Mire, se lo respondí a Diario Expreso hace algunas semanas, el único que respondió, porque aquí todo el mundo se esconde, nadie tiene transparencia. En teoría política, tú designas ministros de Estado cuando eres presidente electo y previa aceptación. Se los adelanto, mi gobierno no será el gobierno de un solo partido político. Creo en las convergencias, creo en los consensos, creo también en los independientes, necesito una gran apertura. El gabinete será una mezcla de experiencia con muchas canas y de mucha juventud y de muchos arrestos. Pero no existe en el mundo personas que siendo candidatos le digan este va a ser ministro, porque depende de muchas coyunturas. Lo que sí hice, y se lo ratifico, es que por transparencia decir quiénes son las personas que de una u otra manera están cerca, que han colaborado, como ha pasado toda la vida. Uno sabía quién estaba con Borja, uno sabía quién estaba con un Febres Cordero, etc. Salvo ahora, pues, ¿no? Que en la campaña pasada todo el mundo solo, nadie sabe si son una corporación o son el Estado, si son empleados, son servidores, pero son fenómenos de ahora. Así que, y ya que me pregunta por María Paula Romo, que está a tiempo completo en Estados Unidos, en Florida, dando clases, claro que ha ayudado en el asesoramiento de algunos temas de gobierno. ¿Quién más que ella, con errores y con muchos aciertos, conoce de estructura del Estado después de la carrera política que ha tenido? He conversado, claro que he dialogado con ella. No sé si dado el momento que ganemos quiera ser parte de la función pública, porque tiene algunos compromisos de primer nivel en Estados Unidos, pero sí converso bastante con ella y tengo grandes grupos de personas que saben en muchísimas materias. Le voy a poner un ejemplo, no necesariamente yo quisiera, pero hay que ver el nombramiento de ministro, un alto de último nivel, pero por ejemplo, en materia de asesoramiento legal, ¿quién sabe más en derecho constitucional, derecho político que el doctor Gonzalo Muñoz, persona que me ha acompañado desde hace muchísimos años en la lucha jurídica, en la lucha política? En materia de educación, una persona como el doctor Mario Cubi, por poner un ejemplo. En materia ambiental, una persona como Verónica Arias y así mismo. Y en temas de seguridad, hay muchísima gente que está al respecto, inclusive muchos exmilitares, con quien tengo excelente relación, porque reitero como línea fuerza a lo largo de esta entrevista, conozco de materia pública y entiendo y comprendo la cosmovisión de carácter militar. Así que hay equipo, pero el nombre de los ministros termina siendo una decisión de último momento. Lo importante es que ustedes sepan que hay personas. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Y yo entiendo que hay que ser hasta un poco indulgentes porque por muchas razones. En los 80 hubiera sido impensable que la cartera más importante de Estado hoy, que es energía, tenga meses encargados y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Ya en los 80
la prensa no hubiera dejado un pellejo al presidente de la República, se los voy a decir. Es como que si estuviéramos en la guerra del CENEPA en el 95 y no tuviéramos ministro de defensa titular. Pero no pasa nada, yo entiendo. Así que veo que nos preguntan, me parece muy bien. Yo le haría la contrapregunta, no a ustedes, señor presidente, ¿y cuándo va a nombrar un ministro titular de energía? O nombre la titular para la que está ahorita y nombre otra de ambiente. No, señores, aquí la falta de equipo, la improvisación y la gallada es terrible. Yo no soy un hombre de galladas, yo soy un hombre suficientemente pragmático para entender y para tener, y se los adelanto, los ministros y las ministras van a ser gente mucho más preparada y mucho más inteligente que yo. Y yo voy a aprender de ellos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que una vez que los escuche a todos, yo tomo la decisión y yo asumo la responsabilidad. Esa es la verdadera soledad del poder. No tener con quién chupar en la terraza de Carondelet. Eso no es soledad. La soledad es la toma intrínseca y libérrima de una decisión de Estado, tomando en cuenta que toda decisión de un presidente afecta intereses. Toda. El gran desafío, y no le enseña a ninguna universidad en el mundo, es qué intereses vas a afectar. En honor al tiempo, esta es la última pregunta, Henry. ¿Tiene entre sus planes reformas constitucionales importantes? Por ejemplo, ¿qué pasa con ese nefasto Consejo de Participación Ciudadana? ¿Con el Consejo de la Judicatura? ¿Cuáles son sus planes al respecto? Por supuesto, y lo he dicho reiteradas veces, y voy a ser consecuente con aquello. El primer día, el 24 de mayo, enviaré a la Asamblea Nacional el proceso de reforma constitucional, artículo 442. Ya hay dictámenes de la Corte Constitucional para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, un engendro que estatizó algo connatural a la democracia, que es la participación, para ponerla a órdenes de los partidos políticos que pusieron a politiqueros a destajo disfrazados de dirigentes comunitarios. Conozco bastante bien el sistema. Y seré coherente, porque siendo legislador propuse primero la enmienda para la limitación de funciones. Siendo legislador apoyé la iniciativa ciudadana para su eliminación. Perdimos la asamblea. Y siendo ciudadano apoyé la consulta popular para limitar sus funciones. Las hemos perdido, ahora las vamos a ganar. Eso para mí es un compromiso ciudadano, y un compromiso está en el documento de propuesta de trabajo. Voy a reformar también el Consejo de la Judicatura para que solo quede como órgano de administración, no como órgano de gobierno, que está por encima inclusive de la Corte Nacional de Justicia. También les digo, propongo una reforma integral, muy parecida, pero yo la hago mía, a la iniciativa ciudadana que presentaron diversos sectores en el año 2019, se tramitó en la Asamblea en el 20 y el 21, entre los cuales incluye un legislativo bicameral con un Senado y con una Cámara de Representantes, que entre los dos no superen inclusive la integración actual, es decir, hay una disminución, no hay ni siquiera gasto público, siempre y cuando respetando la proporcionalidad y el peso de carácter poblacional. Tengo algunos temas de reforma política, tengo también reformas debido a mi experiencia en materia de descentralización y autonomía. Yo propongo que las rentas estatales, ojo con lo que voy a decir, estatales, no son gubernamentales. El gobierno transfiere, pero tengo un rol como órgano rector de la política financiera en el Ecuador. Vía ley, una reforma para que esas rentas que tienen que ver con población, con necesidades insatisfechas, entre otras, los GATS solo lo puedan utilizar en inversión, es decir, obras y servicios. No como pasa en la actualidad, que prácticamente el 90% de los GATS utiliza esa renta estatal, no gubernamental, en pago de sueldos y salarios. Señores, los GATS tienen que ser responsables y comenzar a tener sus propios ingresos también en el orden de sus patentes, de sus tasas, de sus impuestos prediales, entre otros. Yo creo un Estado fuerte y creo un Estado articulado también, principalmente en materia de seguridad ciudadana. Yo voy a tener competencias residuales y complementarias con los GATS en materia de seguridad, por si acaso.